Hola a todos, bienvenidos al curso del cálculo diferencial. Soy Fabián Arenas y hoy hablaremos de las derivadas de orden superior. En este video te enseñaré a calcular derivadas de orden superior para funciones explícitas, usando las reglas de derivación. Y aplicaremos la derivación implícita para obtener derivadas de segundo orden y superiores. Consideremos un paracaidista que se lanza desde una altura inicial h o h sub 0 con una velocidad inicial v sub 0. La posición vertical está dada por y igual a h sub 0 más v sub 0 menos un medio de g, que es la gravedad, por t al cuadrado. Ahora, la velocidad con la que cae es su derivada, y' igual a v sub 0 menos g por t. Pero para encontrar la aceleración necesitamos variar o derivar la derivada, o sea, la segunda derivada. Este sería el objeto del que vamos a estudiar en esta lección. Así que empecemos. Definición. Sea f una función derivable en un intervalo i. Las derivadas de orden superior se definen recursivamente de la siguiente manera. La derivada se escribe f' o df de x. Ahí viene lo nuevo. La segunda derivada es f2' igual a la derivada de la derivada. O sea, como vemos allí, lo escribimos d cuadrado f sobre dx cuadrado. Tengamos en cuenta que aquí, para indicar segunda derivada, el cuadrado se escribe entre la d y la f en la parte de arriba. Y en el denominador después de la variable, o sea, después de la x. La tercera derivada sería f3', que sería la derivada de la segunda derivada. Y se escribiría d a la 3f sobre dx a la 3. En general, si son más de 3, no podemos llenar todo esto de rayitas de prima. Entonces lo que hacemos es, entre paréntesis, escribimos el orden de la derivación. F a la n de x se entiende como la enésima derivada, que es la derivada de la derivada anterior, o sea, la n-1. Otra forma de escribirla, por la notación de Leibniz, sería d a la n por f sobre dx a la n. Esta sería la enésima derivada. Pero recuerden, calcular la segunda derivada es derivar la primera derivada. Derivar la tercera derivada o encontrar la tercera derivada es derivar la segunda. Y así sucesivamente. Veamos un ejemplo. Calcular las primeras 4 derivadas de f de x igual a x a la 5 menos 3x a la 4 más 2x a la 3 menos x más 1. La primera derivada, aplicamos aquí la regla de la suma y la de la potencia, sería 5 por x a la 4 menos 12 x a la 3 más 6 por x a la 2 menos 1. La segunda derivada será encontrar la derivada de la primera derivada, que es esta. El 4 pasa a multiplicar al 5, da 20 por x a la 3, menos, el otro es 3 por 12, 36, x a la 2, más 2 por 6, 12, x a la 1. La tercera derivada será derivar la segunda, que es 60x a la 2 menos 72x más 12. Y la cuarta derivada, ya no se usan 4', sino el 4, sería 120x menos 72. En algunos casos, la forma que tiene la derivada se podría hasta calcular para un valor n cuál sería la derivada, como el ejemplo que sigue. Encontrar la enésima derivada para f de x igual a e a la ax, donde a es una constante. Derivemos. La derivada de
e a la x es la misma por la derivada interna, que es a. Así que queda f' igual a por e a la ax. La segunda derivada será la derivada de la derivada. Queda entonces a por e a la ax por la derivada interna, que es a. Así que quedaría al cuadrado. A la 2, e a la ax. Y la tercera derivada, ya vemos que tiene una estructura. Así que fácilmente podemos decir que f a la n, la derivada enésima, es a la n por e a la ax. Ahora hablemos de otro tipo de derivada. Y es, ¿qué pasa cuando no puedo despejar a y y necesito encontrar la segunda derivada? Veamos. Este es un ejemplo que no podemos despejar a y. Para la función implícita xy más y cuadrado igual a 6, encontrar la segunda derivada. El procedimiento para encontrar la primera lo explicamos en el video derivada implícita. Vamos a repasarlo calculando la primera derivada. Derivamos con respecto a x en ambos lados de la ecuación. La primera nos da, como es un producto, el xy sería la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Ahí nos da los primeros dos términos. Ahora, por la derivada interna. Y la derivada de y a la 2 es 2y por la derivada interna. Y la derivada del 6 es 0. Bueno, podemos sacar factor común en los dos, estos que están aquí, y nos queda y más x más 2y por dy de x. Bueno, ahora despejamos dy de x y nos queda esta expresión. Esa será la primera derivada. ¿Cómo encuentro la segunda derivada? Como ya tenemos una expresión para la primera derivada, para la segunda derivamos esa misma. Y en alguna parte del camino va a aparecer dy de x. Entonces la reemplazaremos por esto que está en la caja. Veamos a qué me refiero. Ya tenemos esta expresión. Entonces ahora derivamos a ambos lados. Pues ya del otro lado queda segunda derivada igual a d con respecto a x de menos y sobre x más 2y. O sea, ahora tenemos que derivar este cociente. Y usamos la regla del cociente. Aquí está el cociente. Denominador al cuadrado se escribe nuevamente arriba por la derivada del numerador. La derivada de y es de y de x. Menos, ahora hacemos al revés, y por la derivada del denominador. La de x es 1 y la de 2y es 2 por la derivada interna de y de x. Para evitar aquí confusión, el menos que está afuera, este que está aquí, lo puse al principio y así no tendría problemas con ningún signo. Bueno, ahora resolvemos esta expresión y nos queda esta. Bueno, la intención que tenemos es factorizar el de y de x para reemplazarlo por la expresión que teníamos anteriormente. Recuerden que la derivada de y de x es precisamente esto que se encuentra dentro del del paréntesis cuadrado o corchete. Vamos a ver. Quedaría entonces simplificando. Aquí se simplifican varias cosas. Por ejemplo, aquí queda 2y de y de x y acá también, pero con menos. Se cancelan estos dos y solo va a quedar x de y de x menos y, que es la expresión que queda aquí. Ahora, tenemos de y de x, vamos a sustituirlo. Recuerden que esta expresión que está dentro del corchete lo habíamos obtenido en la diapositiva anterior como la derivada. Entonces lo reemplazamos en esta parte. Lo reemplazamos y obtenemos esta expresión. Empezamos a simplificar
Y bueno, esta es la misma. Ahora sí, a simplificar, hacemos la suma correspondiente de fraccionarios. ¿Sí? Los signos se van y ahora sí acá hacemos la suma, simplificamos, distribuimos y nos va a quedar esta expresión. Podemos sacar factor común, aunque no se va a cancelar mucho, pero esta expresión es lo más simplificado que podemos dar la segunda derivada. Esta es la segunda derivada. Realmente es un tema muy corto, muy interesante y fácil. Espero les haya gustado, lo hayan entendido. Las derivadas de orden superior para funciones explícitas se calculan aplicando repetidamente las reglas de derivación básica. Para las implícitas, cada derivada sucesiva requiere aplicar la regla de la cadena y sustituir en las derivadas anteriores. En la próxima clase veremos aplicaciones de la razón de cambio, que se conoce también como razón de cambio relacionadas. Después de ver el video, responde este cuestionario para descubrir qué tanto comprendiste. Recuerda que puedes consultar tus apuntes y que el objetivo es que tú mismo o tú misma reconozcas tus avances. Utiliza el código QR para ir al cuestionario o darle clic al enlace que se encuentra en la descripción. Si tienes dudas o preguntas, escríbelas en los comentarios. Hasta el próximo video.